Bueno, en esta clase vamos a ver magnitudes atómico-moleculares y el famoso concepto de mol. Vamos a empezar por qué es la masa atómica y qué es la masa molecular. La masa atómica, como dice el nombre, es cuánto pesa un átomo. Y la masa molecular, cuánto pesa una molécula de una X sustancia o elemento. Ahora, pensemos en el arte de la química que puse acá de título, ¿no? La química tiene este arte de crear cosas nuevas. ¿Por qué? Porque necesitaba poder no solamente pesar sustancias macromoleculares, se llaman, ¿no? Por ejemplo, pesar 100 gramos de agua, sino que también necesitabas poder saber, por ejemplo, cuántos átomos de cloro se unen al hidrógeno en una reacción química, para saber cuánto producto se obtenía, ¿no? De eso. ¿Y cómo hacemos si sabemos pesar solamente sustancias macroscópicas, no? Bueno, para resolver este problema, los químicos inventaron en el siglo XIX una nueva unidad que se llama la UMA. ¿Por qué UMA? Unidad de masa atómica. ¿Sí? Se inventó esta unidad nueva para responder a la necesidad de poder pesar átomos. Los átomos son cosas muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, miren acá. Un átomo de hidrógeno pesa en gramos este número. Son 24 lugares y un montón de ceros. Es muy difícil hacer cuentas con estos números, ¿no? ¿No les parece que sí? Entonces, inventaron una nueva unidad para manejarse de forma más fácil para hacer cuentas y calcular distintas cosas sobre las sustancias, ¿no? Y sobre los elementos. ¿En qué se basa la unidad de masa atómica o UMA? Bueno, se basa en el carbono. Primero, Dalton propuso usar el hidrógeno como un referente y en base al hidrógeno colocar el peso de todos los demás átomos. Ahora les voy a explicar cómo. Pero después se dieron cuenta que quedaban números muy grandes todavía, porque el hidrógeno es muy chiquito comparado a otros átomos más grandes. Entonces decidieron elegir el carbono. El carbono, como ven acá, tiene 6 electrones y en su núcleo tiene 6 protones y 6 neutrones, que son los que en realidad le dan el peso al átomo. Y ustedes siempre ven que en la tabla periódica dice 12,0107. ¿De dónde sale este 12? ¿Qué es ese 12? ¿Son 12 gramos? No, no son 12 gramos. En realidad son 12 UMAS. Y ahora vamos a aprender cómo es que surgió esto. La UMA toma como referencia al carbono 12, o sea, al que es más abundante en la naturaleza. El hidrógeno, ustedes ven que en la tabla dice 1, ¿no? Su A es 1, su masa atómica. Pero 1 gramo, no, no es 1 gramo, es una UMA. ¿Por qué? Porque al tomarse de referencia al carbono y decir que el carbono pesa 12 UMAS, se empezaron a asignar a cada átomo, a cada elemento, a cada tipo de elemento, como el litio, el oxígeno o el hidrógeno, sus pesos atómicos de acuerdo a la comparación con el carbono. ¿Qué quiere decir que se lo comparaba? Bueno, por ejemplo, el hidrógeno. ¿Por qué es 1 su peso atómico? Porque es 12 veces más chiquito que el carbono. El oxígeno, ¿por qué es 16? Porque es más pesado que el carbono. Entonces, todos los átomos de la tabla periódica tienen unidades de peso, comparándolas siempre con referencia al carbono. O sea, se tomó como referencia el carbono. Ya les voy a explicar después un poquito más sobre esto. Vamos a seguir con otra cosa. ¿Por qué el carbono pesa 12 UMAS? ¿Sí, por qué? Bueno, porque se les ocurrió que era así. Es raro, o parece raro, pero en realidad al carbono se decidió que pesara 12 UMAS para tomar una referencia. En realidad su peso en gramos es de este número, 1,9926 por 10 a la menos 23. O sea, es muy chiquito en gramos. Lo que hicieron fue medir en forma experimental cuánto pesaba en gramos un átomo de carbono 12, que es este peso que ven acá en gramos, que les acabo de mostrar ese número,
Y dijeron, bueno, ese número va a equivaler a 12 UMAS. El valor de una UMA lo calcularon haciendo estas cuentas, ¿no? Si 12 UMAS pesan esto en gramos, una UMA tanto. Y así se llegó a este valor que ven acá, que es cuánto pesa en realidad una UMA en gramos. Bueno, entonces nos quedamos en que el carbono 12 es la referencia para poder asignarle los pesos atómicos en esta nueva unidad que se llama UMA a cada elemento de la tabla periódica. ¿Por qué les cuento cómo se originó esto? Porque necesitamos entender cuando vemos la tabla periódica que esos no son gramos reales como los que nosotros usamos para pesar un kilo de pan, sino que son en otra unidad que se llama UMA y que es nueva, ¿sí? Porque estamos hablando de números que son muy chiquitos en gramos, ¿no? Entonces, difícil trabajar si tenemos que hacer cuentas con estos números. El número másico, que es el A, ¿sí? Al que estamos acostumbrados a ver en la tabla, es el número entero más cercano al peso en UMAS del átomo. Ustedes van a ver que si, ahora les voy a mostrar, si volvemos a la página anterior, van a ver que esos números están en decimales. Nosotros para encontrar el número másico tenemos que aproximar ese número en decimales al número entero más cercano. Y también hay que saber que estos decimales, este valor en UMAS que aparece abajo de cada elemento, en realidad es un promedio de todos los isótopos, ¿sí?, que se conocen de ese elemento. Por eso tiene tantos decimales. Si volvemos a lo anterior, a este ejemplo, por ejemplo, a ver, el carbono 12 no tiene decimales. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo definimos, los químicos lo definieron como un patrón. La referencia va a ser que el carbono pesa 12 UMAS, punto. Y después sacaron todos los valores de los demás átomos respecto del carbono, dividiendo el peso real de esos átomos contra el del carbono. Bueno, ahí les quedó que el hidrógeno es 1,007825 y el litio 7,01, bueno, y así, cada uno de los elementos. Pero este no es el número másico. El número másico es un número entero, así que acá aproximamos si el número másico en el hidrógeno es 1, en el litio es 7, y en el oxígeno, como es 15,99, lo aproximamos a 16. Así que el A que ustedes usan en la tabla en realidad es el peso en UMAS que está aproximado, ¿sí?, a un número entero. O siempre deberíamos aproximarlo a un número entero. Muy bien. Bueno, como les conté antes, la equivalencia entre una UMA y gramos, o sea, una UMA pesa esta cantidad de gramos, que es un número muy chiquito. Tenemos claro que tenemos que usar la calculadora para poder utilizar estos números. El valor en gramos de una UMA no se puede trabajar todo el tiempo con la conversión a gramos porque hay que hacer cuentas que son o sea, que dan números muy grandes, ¿no? Y que son difíciles de manejar. Por ejemplo, les traigo este ejemplo. El libro les planteaba cuánto pesa en gramos un átomo de sodio, ¿no? Si una UMA, hacemos todo regla de 3, si una UMA pesa esto, que es el valor que ya habíamos quedado que era la equivalencia, 23 sumas, que es el valor que aparece el A del sodio en la tabla periódica, ¿cuánto va a ser en gramos? Bueno, hacemos la regla de 3, es el 23 por el 1,66 por 10 a la menos 24, dividido 1, me da este valor. Entonces, aproximadamente, la masa de un átomo de sodio pesa en gramos, no en UMAS, 3,82 por 10 a la menos 23 gramos. Está claro que los gramos, en lo que es la química de partículas, no nos sirve para hacer cuentas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora. Te propongo que puedas aplicar un poco lo que estuvimos viendo, ¿sí? A ver, recordando, la masa atómica, que es el A, en la tabla periódica es el número que surge de promediar el peso en UMAS de todos los isótopos de un elemento. Es este que está acá abajo, ¿no? El Z está acá arriba, es el 5, el 6, bueno, y así.
También aprendimos que el A es el número entero que surge de este valor, o sea que hay que redondearlo a un número entero. ¿Cuáles son los A de estos elementos? Te propongo que pongas pausa al video y que lo hagas el ejercicio y después yo te voy a decir los resultados. Bueno, si hiciste pausa, te voy a dar los resultados, pero son bastante fáciles. Por ejemplo, el boro, como es 10,81, su A va a valer 11. El del carbono, 12. El del nitrógeno, 14. El del oxígeno, 16. El del flúor, 19. El del neón, 20. Muy bien. Y el peso en UMAS de una molécula, como el CO2, acá tendría que estar con su índice, ¿no? Es un átomo de carbono y 2 de oxígenos. ¿Cómo calcularías el peso en UMAS de una molécula? No de un elemento, una sustancia pura que es un elemento, sino una sustancia compuesta como esta molécula de dióxido de carbono. También hace pausa y pensá el resultado, a ver si te sale. Bueno, si lo pensaste, la respuesta es que se suman los A de cada uno de los elementos que forman esa molécula. Y así sabemos el peso en UMAS de la molécula total. Por ejemplo, en este caso, un átomo de carbono pesa 12 UMAS. Habría que sumarlo a 2 veces lo que pesa un átomo de oxígeno, que es 16. O sea, 16 por 2, 32 más 12. ¿Está bien? Ese sería el valor total de la molécula de dióxido de carbono. En UMAS, repetimos, que es la unidad con que están los pesos atómicos en la tabla periódica. Muy bien. Si ya estás cansado, te propongo que hagas pausa y descanses y vuelvas después, porque ahora vamos a hablar de mol. El mol. Pensando en que es tan complicado trabajar en gramos con cosas tan chiquitas como los átomos, ¿no? Y que las sumas no nos dan mucha idea de nada en realidad, porque sabemos qué es cuánto pesa el átomo, pero no nos ayuda a hacernos una idea en el mundo más macroscópico. ¿Cómo medimos, por ejemplo, la cantidad de átomos que hay en, por ejemplo, un vaso de agua? De átomos de oxígeno, o de átomos de hidrógeno, o de moléculas de agua, ¿sí? Bueno, esa respuesta la ayuda a responder Avogadro, que lo tenemos acá. Él inventó la constante de Avogadro, ayudó a su descubrimiento, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es. ¿Por qué el mol? El mol nos ayuda a relacionar, es una unidad de cantidad, ¿sí? O sea, de cantidad de cosas. Como la docena nos indica que hablamos de 12 facturas, una docena de facturas, son 12 facturas, bueno, el mol también es una unidad de cantidad de cosas, ¿sí? En este caso de cosas muy chiquitas como las moléculas y los átomos. ¿Y por qué es la respuesta del mol a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para medir cantidad de átomos o de moléculas? Porque nos ayuda a relacionar las sumas que están en la tabla periódica con los gramos reales que uno utiliza para pesar en el laboratorio o en la vida, y el número de moléculas, ¿sí?, que hay en esa cantidad de materia. Ahora vamos a ver cómo. Por definición, el mol es la cantidad de sustancia, o sea, el número de átomos, ¿sí?, que contienen 12 gramos de carbono 12. ¿Por qué de vuelta aparece el carbono 12? Porque acuérdense que el carbono fue el elemento que se usó como referencia para armar la unidad UMA. Bueno, también se usó como referencia para decir que es un mol. Un mol va a ser cualquier sustancia, ¿sí?, que contenga esta cantidad de cosas adentro. Por ejemplo, un mol de agua va a ser va a contener adentro de ella un 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Y cómo se tomó de referencia este número? ¿Por qué? Porque 12 gramos de carbono, 12 del elemento carbono, tiene adentro este número de átomos, ¿sí? Se tomó como referencia este número. Si no entendiste bien qué es el mol, te propongo que ahora veas el video que te voy a dejar a continuación en la página siguiente y después sigas. Lo importante de todo esto, ¿qué es?
que de ahora en adelante cualquier sustancia que nosotros vamos a analizar, siempre un mol de esa sustancia va a tener adentro la misma cantidad de partículas, es decir, 6,02 por 10 a la 23. Si hay un mol, adentro tiene sí o sí esa cantidad de partículas. Y eso es lo importante. Te propongo que veas este video, donde explica qué es un mol con mucha claridad, para reforzar un poco lo que estuvimos viendo. Después de que lo veas, ahí seguimos. Muy bien, ya viste el video y tenés más claro qué es el concepto de mol. Vamos a profundizar en otras magnitudes atómico-moleculares que se llaman la masa molecular relativa, que algo ya estuvimos viendo, y la masa molar. La masa molecular relativa, como vimos antes, cuando te hice hacer el cálculo de la masa de la molécula de dióxido de carbono, ¿no? Es la masa en UMAS que tiene una molécula de cualquier sustancia, sea sustancia simple o compuesta. En este caso, te hice el cálculo de la masa molecular relativa, se llama porque acuérdense que las UMAS son relativas al carbono, por eso se llama así. Te hice el cálculo de la masa molecular relativa del agua. Es fácil, porque si el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, para calcular en UMAS cuánto pesa una sola molécula de agua, tengo que sumar cuánto pesa el A del hidrógeno, que es 1, multiplicarlo por 2, porque hay 2 hidrógenos, y sumarle 16, que es el valor en UMAS de la masa atómica del oxígeno. 16 más 2, 18 UMAS. Este es el peso en UMAS de una molécula de agua. Y vos me decís, bueno, ¿y para qué me sirve a mí saber cuánto pesa en UMAS? Bueno, ahora vamos a entender para qué nos sirve esto. Hay otra magnitud que se llama masa molar. Yo quiero saber, por ejemplo, en este vaso de agua que te estoy señalando acá, este vaso de agua pesa 18 gramos, o sea, yo pesé con la balanza 18 gramos de agua y quiero saber, bueno, tengo ganas de saber cuántas moléculas hay acá adentro, ¿no? De agua. Vas a ver que ahora la masa molar nos va a ayudar a hacer este cálculo. La masa molar es cuánto pesa en gramos de balanza, de los que se pesan con la balanza, un mol de agua. Y da la casualidad que para todas las sustancias y los elementos que existen, el MR, o sea, la masa molecular relativa, va a ser igual a la masa molar de esa sustancia. Por lo tanto, si el MR del agua es 18 UMAS, también va a ser 18 gramos mol. Acá hay un error de tipeo, me faltó el 18, está bien, pero está claro que es el mismo valor. No en UMAS ya, sino en ¿qué? En gramos. Entonces, repito, para cualquier sustancia, su masa molecular relativa y su masa molar son iguales. Por lo tanto, vale lo mismo, pero se cambia la unidad. No son más 18 UMAS, sino 18 ¿qué? Gramos mol. Esto me está indicando que un mol de agua pesa 18 gramos. Listo. Si yo en este vaso yo tengo 18 gramos, ¿cuántos moles de agua tengo dentro de este vaso? A ver, ¿qué se te ocurre? Bueno, si me estuviste escuchando, la respuesta es un mol. Entonces, de ahora en adelante, si yo traslado el valor que me da el MR a la masa molar, voy a poder calcular con medidas en kilogramos y gramos cuántas moléculas, cuántos átomos estoy pesando en esa balanza. Y esto es lo grande del mol, me ayuda a relacionar cosas muy chiquitas como las moléculas con medidas que son macromoleculares, o sea, que son más grandes y que me permiten medir cosas grandes, ¿sí? Entonces, acá adentro tenemos un mol de agua y la pregunta es, ¿cuántas moléculas hay adentro de un mol? Si volvemos a lo anterior que estuvimos viendo, aprendimos seguramente que adentro de un mol siempre hay este número de cosas, sean moléculas o átomos.
Bueno, claramente adentro de ese mol de moléculas de agua hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, acá está. Este es el número de Avogadro y esta es la respuesta a cuántas moléculas hay adentro de este vaso que tiene 18 gramos de agua. Ahora vamos a responder otras preguntas. Partiendo de la base de que la masa molecular relativa es igual a la masa molar, ¿no? Entonces yo puedo calcular la masa molecular relativa con la tabla periódica, sabiendo el A de cada átomo, y lo calculo para la molécula que tenga que calcular. Y sé que ese valor va a ser el mismo a cuánto pesa un mol. Por lo tanto, podemos relacionar las sumas con los gramos y responder preguntas. Estas preguntas son, ¿cuántos moles de agua hay en 90 gramos de agua? ¿Cuántas moléculas de agua hay en 90 gramos de agua? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay adentro de esos 90 gramos de agua? ¿Y cuántos átomos de hidrógeno hay en los 90 gramos de agua? Te propongo que para responder estas preguntas veas este otro video que está súper explicado. Después de esto, acá tenés el video. Ojo con este video porque está súper explicado muy bien, pero le dicen peso molar a lo que es la masa molar, y le dicen peso molecular a la masa molecular relativa, así que ojito con eso, ¿sí? Vale la aclaración para ver el video. Volviendo a lo previo que está en el libro, en síntesis, acá tengo una molécula de agua. Esto que les cuento para el agua es válido para otras sustancias, ya lo vamos a ver. Esta es una molécula de agua. Tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Adentro de un mol de moléculas de agua, ¿sí? Voy a tener también moles de átomos. Este mol de moléculas pesa 18 gramos en el caso del agua, ya lo calculamos antes. Entonces, adentro de este mol de moléculas tenemos 2 moles de átomos de hidrógeno, porque hay 2 veces hidrógeno, y hay 1 mol de átomos de oxígeno, porque hay un solo átomo de oxígeno en una sola molécula. O sea, hay el doble de átomos de oxígeno que de hidrógeno, perdón, que de oxígeno. Entonces, sabiendo que los 2 moles, o sea, que un mol de átomos de hidrógeno va a pesar 1 gramo, y si hay 2, claramente los 2 moles de átomos de hidrógeno tienen que pesar 2 gramos. Con este dato yo ya puedo sacar también cuántos átomos de hidrógeno hay adentro de 2 moles de átomos. ¿Por qué? Porque en cada mol va a haber 6,02 por 10 a la 23 átomos. Lo multiplico por 2 y ya tengo la cantidad de átomos que hay. Lo mismo para el oxígeno. Nada más que en el caso del oxígeno, al ser un solo mol, va a haber la misma cantidad que hay adentro de un mol siempre, 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, ¿en qué quedamos? Adentro de un mol de moléculas tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas, y dentro de esas moléculas hay este número de átomos de oxígeno y este número de átomos de hidrógeno. Si te parece muy confuso, pará, volvé a ver el video, repasá, porque en realidad es cuestión de acostumbrarse a los términos. Acá hay otros ejemplos que te quería traer. Por ejemplo, a ver, tenemos el oxígeno que su fórmula molecular es O2, o sea, hay 2 átomos de oxígeno en la molécula. Adentro de esa molécula tiene que haber, adentro de un mol de moléculas, va a haber 2 moles de átomos de oxígeno. ¿Sí? ¿Y cuál es el MR? La masa molecular relativa del oxígeno, 16 por 2, porque ese es el A del oxígeno, que es igual a la masa molar, 32. 32 gramos mol, o sea, un mol de oxígeno pesa 32 gramos. Es parecido a lo que estuvimos viendo con distintos tipos de moléculas, pero fíjense que siempre la masa molar va a surgir de hacer la masa molecular relativa antes. Esa es nuestra forma de averiguar cuánto pesa un mol. Muy bien. Si no entendiste las preguntas, te propongo eh, que las vuelvas a ver en el video y que contestemos las preguntas que tengamos
cuando hagamos la consulta con estos ejercicios. Todos los ejercicios se resuelven con la calculadora en mano y con reglas de 3, razonamientos básicos. Te propongo que hagas estos ejercicios que te puse acá, del apunte de la unidad 3, y que cualquier cosa me preguntes. Nos vemos entonces en la próxima clase para responder preguntas respecto a estos ejercicios.